Bueno, entonces aquí estamos en este programa que se llama Tinkercad. Al lado izquierdo yo le doy clic en donde está el símbolo. Cuando le doy en el símbolo me lanza a la pantalla principal. Ustedes son estudiantes, entonces aquí yo a la parte izquierda yo tengo mis clases. Yo aquí ya tendría, por ejemplo, yo estoy inscrito en esta clase de aquí, que fue una clase para profesores. Aquí les debería aparecer la clase que se acaban de unir ahorita, la que yo les creé. Igual, y aquí en esta parte donde dice circuitos le van a aparecer todos los circuitos que están creando en las diferentes clases. Entonces solo tendrían que poner en el que yo voy a crear en este momento, que les va a aparecer con este nombre, pero ya le voy a cambiar. Entonces, bueno, yo voy a regresar aquí en donde dice clases, voy a regresar otra vez en el grupo de ustedes, el grupo de primero E. Y aquí en las actividades que yo le puse conexión de un LED, aquí está el que yo ya hice hace un momento. Entonces vamos a darle en modificar. Aquí ustedes simplemente le tendrían que dar clic antes mismo y ahí ya le salía para modificarlo. Entonces aquí yo le voy a poner simplemente conexión de un LED. Ya, le he cambiado el nombre. Lo primero que yo voy a necesitar es el protoboard, que aquí tenemos una placa de pruebas pequeña. Yo le puedo dar un clic y lo voy a arrastrar en esta parte, ¿sí? Ya, entonces aquí ya se nos ha pegado nuestro protoboard. Si hay veces que a la primera no funciona dando clic, tienen que hacerle nuevamente. Como en mi caso, ahorita me funcionó cuando presioné por segunda vez. Como yo ya les había explicado aquí en el protoboard, si es que yo le pongo en un punto, me indica que todos estos son comunes, ¿ya? Es como decir el mismo punto en común. Y lo mismo en la parte de abajo, todos esos es como que fuera el mismo nodo, ¿ya? Se le conoce como nodo a ese punto del cual se van a hacer varias conexiones a la vez, en ese mismo punto. Entonces, si es que yo voy aquí, en cambio, cada uno de estos es como que fuera el mismo nodo. Cada uno de estos, si se dan cuenta, se pone de color verde cada uno de ellos y me indica que por ahí va a pasar electricidad, ¿ya? Y todos va a ser el mismo punto. Yo puedo darle la vuelta inclusive si yo quisiera. Puedo darle clic aquí y con este botón que dice Rotate le voy a hacer que gire hacia la derecha o que gire en sentido horario, ¿ya? Si yo quiero le puedo dejar otra vez en el inicio, pero para dejarlo en la posición correcta tendría que dejarlo ahí, ¿ya? Da igual de la forma que yo lo coloque, de todas formas voy a hacer que funcionen mis circuitos. La siguiente parte, yo puedo sacar una batería, ¿ya? Todo circuito necesita su alimentación. Aquí estamos usando una batería de 9 voltios, pero si es que yo conectara directamente en la vida real con 9 voltios, los elementos se dañarían, se quemarían. Yo tendría que cambiar con una fuente de 5 voltios. Ahora, por ejemplo, si yo saco de un Arduino, ya tengo directamente la fuente de 5 voltios. Ahora busquemos si de pronto en esta página hay el 7805. Ya, aquí sí tengo un voltaje, aquí yo tengo este elemento que se llama el 7805. Este me va a servir para que a mi salida yo tenga 5 voltios. Puedo ingresar un voltaje mayor que son 9, 12 voltios. Bueno, tampoco me tengo que exceder bastante, ¿no? No es que le voy a conectar una fuente de 100 voltios aquí. Ya tiene sus limitaciones. Y para saber cuáles son esas limitaciones, yo tendría que buscar en internet. Me voy acá a una página y yo voy a escribir LM7805. Ya, yo busco y aquí me voy a escribir la palabra datasheet. Datasheet significa que es como decirle todas las especificaciones que tendría el LM7805. Ya. Y bueno, yo tengo que buscar uno que sea en PDF. Aquí está en PDF. Esperamos un momento. Veamos si es que nos aparece. No, aquí no nos apareció todo. Aquí simplemente es como para comprar elementos. Voy a ponerle .pdf. Y aquí ya me sale que es el primero. Veamos si es que aquí en esta página está. LM7805. Ya. Aquí me indica que aquí ya puedo buscar en una página. ¿En dónde está? Creo que es este de aquí. No sé si será ese.
No, no es ese de ahí. Bueno, sigamos buscando en otra página. A ver. No. Me imagino que será este de acá. Y este sí es. Entonces aquí nos va a indicar todas las especificaciones de cada uno de los componentes. Y aquí me dice input significa entrada, ¿ya? Ahí voy a conectarle mi señal de entrada. O sea, mejor dicho, ahí voy a colocar el voltaje más grande, que en este caso sería los 9 voltios, que si vemos acá el circuito, nuestra fuente es de 9 voltios. Yo la voy a girar un poquito, ya, la voy a hacer que esté hacia arriba, ya. Entonces, si yo me acerco aquí, me dice que es el positivo. Entonces el positivo voy a conectarlo donde dice input, ¿ya? Y si se dan cuenta, aquí todos estos puntos es como que conectara en ese mismo nodo. Entonces yo le voy a conectar en esta parte de aquí, ¿ya? Yo puedo cambiarle el color a esto. Puedo decir que como es positivo, le voy a poner un código de color que sea rojo, ¿ya? Y ahí ya me queda. Yo puedo mover inclusive aquí, si ven este punto, yo lo puedo hacer para que quede más bonito, que quede mejor. Ya, ahí está, justamente ahí quedaría 90 grados y ahí quedaría rectito. Entonces, si se dan cuenta, este cable rojo yo lo acabo de conectar en este mismo punto. Todos estos es como que fuera la misma conexión. Aquí tenemos la señal de entrada. Ahora, ¿qué me faltaría? Me dice que es tierra. Entonces la tierra yo puedo conectar directamente aquí a donde dice tierra, ¿ya? O puedo conectarle directamente al negativo, da igual. Yo negativo sí lo voy a conectar acá a tierra, ¿ya? Entonces vengo acá, sigo bajando bonito y ahí hago que se una. ¿Qué tendría que hacer? Que lo tengo que cambiar de color negro, y este cable de acá también lo voy a cambiar a color negro, porque esos son negativos. La tierra es negativo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, este punto de aquí es el mismo común de de acá. Los dos son tierra. Y ahora, si yo quisiera voltaje positivo, yo tengo que sacar de esta pata de acá. Si se dan cuenta que aquí está una O. La O, si es que yo vengo otra vez a la base de datos, me dice la hoja de datos. Me dice que la O es salida. Output es salida en inglés, ¿ya? Entonces tenemos entrada, que sería los 9 voltios. El común, que es como decir la tierra, que sería el negativo. Y la salida, que aquí me voy a sacar 5 voltios. Ahora, si yo quisiera medir esto, yo puedo colocar aquí el voltímetro. Yo regreso aquí, regreso a básico. Aquí tengo todos los componentes. Y si yo busco aquí el voltímetro, aquí está el multímetro, ¿ya? Ahora, si yo les pregunto, a ver, ¿quién me hace acuerdo? ¿El voltaje se mide en serie o en paralelo? Cualquiera, no importa. Solo se puede en una de las dos. ¿Es serie o paralelo? ¿Cómo mido el voltaje? En serie. ¿Quién nada más? A ver, en serie yo medía la corriente. Acuérdense. Ya les había hecho hasta el dibujo. El voltaje siempre es en paralelo. Entonces aquí, si yo le hago más grande, ya de entrada me dice que está en voltios. Yo puedo hacer que sea en amperios, que sería la corriente, o la resistencia, que también es en paralelo. No se olviden. Entonces verán, yo voy aquí a coger el negativo y lo voy a conectar aquí al negativo. O bueno, mejor dicho, pongámoslo en otro lugar. A ver, voy a ponerlo por aquí abajo. Ya, el negativo yo lo voy a conectar al común, que es todo esto de aquí. Ya, y el positivo, yo quiero saber primero cuánto me está dando a esta salida, que sería, a ver, por aquí más o menos, y a este punto lo voy a conectar, ¿ya? Entonces yo le doy iniciar simulación, ¿ya? Y aquí me debe dar 5 voltios, ¿sí ven? Me da 5 voltios a la salida de de aquí. Si es que yo cable detengo simulación, yo lo pongo acá, en donde está la entrada, en cualquier punto de estos, y yo le simulo, me debe dar 9 voltios o cerca de 9. Ya, aquí me dice que son 9 voltios. Ya, si se dan cuenta, a la entrada yo aquí tengo 9 voltios. Ahora, otro punto común. Por ejemplo, yo puedo coger desde el positivo
y lo voy a conectar, bueno, por aquí, y lo voy a conectar aquí a este positivo, ¿ya? Tendría que cambiarle el color a rojo, ¿ya? Y otra vez vuelvo a medir, iniciar simulación, y también me dice que mide 9 voltios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en esta parte, a ver, voy a eliminar, lo voy a hacer en otra forma. En paralelo significa que yo tengo que conectar punto con punto. ¿Cómo era conexión en paralelo? Aquí tenemos el Jamboard y aquí podemos hacerle una nueva conexión. Simplemente lo que vamos a hacer es uno nuevo. ¿Ya? Si yo quiero saber cuál es el voltaje que mide en uno de los elementos, yo simplemente voy a coger aquí. Yo voy a dibujar, por ejemplo, una resistencia. ¿Ya? Tengo la resistencia 1. Si yo quiero saber cuál es el voltaje, pues yo el voltímetro, que es este símbolo, yo tendría que colocarlo de esta forma. ¿Ya? Un punto en común aquí y yo vengo acá, el otro punto en común está acá. ¿Esa conexión es serie o paralela? ¿Qué? ¿Serie o paralelo es? Si es que tienen un punto en común en un lado y un punto en común en el otro lado, ¿eso es serie o es paralelo? Paralelo. Ya. Ahora, si yo voy a medir la corriente, aquí ¿qué me faltaría? Simplemente me faltaría la fuente de alimentación, ya que eso sería el voltaje. Yo aquí puedo tener otra resistencia 2 y de hecho esa va a ser la práctica de ahora. Aquí vamos a tener una resistencia 2, ¿ya? Y yo ahí lo que estoy haciendo es midiendo el voltaje que hay en la resistencia 1, ¿ya? Y en la resistencia 2 todavía no sé. Bueno, para que no se vea feo, esta parte de aquí le voy a borrar y le voy a escribir resistencia 1 en la parte de arriba. Ya, resistencia 1. Ya, aquí tengo la resistencia 1 y este va a ser el voltaje 1. Este va a ser el voltaje 2. Ya, y este va a ser el voltaje de la fuente, que va a ser B. Ahora, el voltaje en un circuito en serie se va a dividir tanto para la resistencia 1 como para la resistencia 2. Suponiendo que esta resistencia sea de 1K, ¿ya? Y esta resistencia sea de 1K igual. Si es que fuera de 1K, se divide exactamente tanto para la una como para la otra. Pero si esta es de 1K y esta es de 500 ohmios, ¿ya? La resistencia va a ser que en esta de aquí tenga un voltaje y en la otra resistencia tenga otro voltaje. Si es que esto calculáramos, pues tendría que encontrar primero la corriente del circuito y después determinar cuál es el voltaje de la una. Bueno, como ahorita no vamos a hacer cálculos, eso vamos a hacer más adelante. Ahorita lo que vamos a encontrar es simplemente midiendo cuál es el valor de esa resistencia. Aquí el voltaje que vamos a tener es 5 voltios, ¿no? 5 voltios. Vamos a tener el voltaje de la fuente, ¿sí? El voltaje se va a dividir para esta de aquí y para esta de acá, pero la resistencia va a ser la misma. La resistencia va a ser igual en este circuito, porque es un circuito en serie. Si es que estuviéramos trabajando en otro circuito y tendríamos los 5 voltios y tendríamos una resistencia 1 y luego de aquí mismo tengo la resistencia 2, ¿este circuito está en serie o está en paralelo? En serie. Fíjese. ¿Qué les dije? Cuando un circuito está en serie, el punto inicial del un elemento, bueno, se une con el punto final del otro. Aquí sería este punto se une con este de acá. Si sigue este de aquí, este punto se une con el otro punto de acá. No hay puntos en común. ¿Se dan cuenta? Esto es un circuito en serie. Este punto se une con este de acá, entonces a la final hagan de cuenta que es como que estuvieran formando una cadenita, ¿sí? Están formando, dándose de las manos, están haciendo un círculo. Si están haciendo un círculo, este circuito está en serie. Pero si se dan cuenta que todos están unidos en un solo punto arriba y todos están unidos en un solo punto abajo, ¿sí? Este punto de aquí es común para todos.
Este es común tanto para este elemento como para este elemento como para este elemento. Entonces este circuito está en serie o en paralelo. Cuando tienen un punto en común que les dije, tanto arriba como abajo. Eso es en paralelo. Y aquí tenemos en serie, si se dan cuenta, 1, 2, 3 elementos y está uno a continuación de otro, pero no tienen nada en común. Este punto de aquí no es común con este punto de acá, no tiene nada que ver con este punto de acá, ¿sí? ¿Cuántos puntos tenemos? 1, 2 y 3. Ya, 2 es aquí, toda esta parte de aquí es 2. Toda esta parte de aquí es un punto 1 y toda esta parte de aquí es el punto 3. ¿Sí? Entonces en esta parte lo que vamos a hacer es a tener un circuito en serie, ¿ya? Si es que yo le cambio el color aquí, aquí vamos a tener una sola corriente, ¿ya? Tenemos la corriente 1, ¿ya? Y si vamos al segundo circuito, yo tengo una corriente 1 y tengo una corriente 2. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Aquí tenemos una malla y aquí tenemos otra malla. En cambio, en esta parte de acá, si se dan cuenta, tenemos una única malla. Si hay una única malla, ¿sí?, significa que es un circuito en serie. Si es que hay más de una malla, el circuito ya está en paralelo. Ya igual podríamos tener circuitos mixtos, que tenemos mezclado serie y paralelo a la vez. Pero bueno, ese no es el caso, vamos comenzando con lo más fácil. Ahora ya se entiende lo que es un circuito en serie y lo que es un circuito en paralelo. ¿O todavía hay alguna duda? Ahora, otra característica de los circuitos en serie, aquí el voltaje se divide. Aquí en cambio, en un circuito en paralelo, la corriente se divide. En esta parte, la corriente es igual. Y en un circuito en paralelo, el voltaje es igual. ¿Sí? No se vayan a confundir. En este de aquí el voltaje va a ser el mismo, tanto para este elemento como para este elemento. Y en este circuito de acá vamos a tener un voltaje aquí y otro voltaje acá. Ya vamos a hacer en este mismo momento el circuito. Entonces yo voy acá a la parte del Tinkercad. Y lo que vamos a hacer es, bueno, en este momento vamos a conectar de aquí vamos a tener la salida, que son los 5 voltios. Vamos a conectar un circuito en serie. Entonces para hacer eso lo que vamos a buscar es simplemente dos resistencias. Vamos a colocar la resistencia 1, ¿ya? Y bueno, le voy a dar la vuelta, la voy a girar. Y yo aquí le puedo cambiar este nombre y le voy a poner resistencia 1. El valor de la resistencia yo ya les había dicho que la primera le vamos a poner de 1K y la segunda le vamos a poner de 500 ohmios. 1K es como decir 1 kilo ohmio, que es igual a decir 1000 ohmios. Yo puedo dejarle como 1K o le puedo escribir 1000 y en lugar de ponerle K le bajo solo a ohmios. Y es lo mismo. 1000 ohmios es lo mismo que decir 1K. Son equivalencias. ¿Ya? Entonces esta tenemos una resistencia de 1K. Ahora voy a colocar otra resistencia, ¿ya? Y a esta le voy a poner en ohmios y le voy a poner de 500 ohmios. Y el nombre de la resistencia esta se va a llamar resistencia 2. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí cambiaron los colores. Bueno, eso ya les voy a enseñar la próxima clase, los códigos de colores de las resistencias. Entonces, en esta parte de aquí ya tenemos una resistencia de la resistencia 1 que vale 1000 ohmios y la resistencia 2 que vale 500 ohmios. Este circuito que vamos a armar va a ser el circuito en serie, que va a ser este de aquí. Entonces, ¿qué tenemos? El voltaje positivo, cuando tenemos la línea larga en el símbolo, significa que este es el positivo, ¿ya? Y cuando tenemos la línea cortita, significa que ese es el negativo. Entonces, del voltaje positivo de los 5 voltios va a ir a la resistencia 1. Y vamos a nuestro circuito. Y significa que esta resistencia 1 tengo que poner a la salida de los 5 voltios. Yo le puedo conectar directamente o puedo conectar en cualquier parte y luego unir con un cablecito hacia la salida del 7805, que es el regulador de voltaje, ¿ya? Regulador de 5 voltios, LM7805. Entonces ahorita ya acabo de unir con un cable
desde el positivo de la fuente hacia la resistencia 1. Y luego me dice que de la resistencia 1 tengo que conectar la resistencia 2. Entonces vengo aquí nuevamente a mi circuito y yo aquí voy a conectar la resistencia 2. Puedo conectarla justamente aquí al final, o puedo dejarle igual su espacio, ya, para que se vea más bonito. Y desde aquí voy a unir con dos cables, ya. Entonces estos cables de aquí que estoy haciendo esa conexión los puedo dejar en color rojo, o le puedo poner otro color que es solo para decir que están uniéndose. Voy a ponerle naranja, por ejemplo, ya. Ese de aquí también va a ser naranja. Ya se quedó naranja. Y ahora me falta hacer la conexión del negativo, porque si es que se fijan ustedes aquí, después de conectar la resistencia viene de la resistencia al negativo de la fuente. Y yo ya les había indicado que el negativo de la fuente es, a ver, ya, el negativo de la fuente, a ver, un segundito, justo me salió eso de ahí, ya. Aquí tenemos que conectar al negativo de la fuente, ya. Si es que vamos acá al otro circuito, un segundito, aquí el negativo es toda esta parte de aquí, es el mismo punto en común. Entonces yo simplemente tendría que coger desde aquí hacia el negativo, ya. Y este de aquí yo le voy a cambiar el color a negro para que se entienda. Bueno, este de aquí sí dejémoslo de color rojo, ya. Ahí estamos cerrando todo el circuito. Comenzamos en el positivo, viene aquí a la resistencia, viene aquí al final el circuito es el negativo, y el negativo cierra en el común negativo, ya. Ahora yo puedo sacar de este cable de aquí, o puedo hacer la otra opción, que yo simplemente voy a coger de aquí de la fuente y yo me voy a unir directamente hasta el positivo común. Entonces ahí tendríamos otro circuito más fácil. Tenemos desde aquí del positivo de la fuente al positivo común, ¿ya? Y aquí sí se ve más claro. Aquí es positivo, aquí es negativo. Entonces solo estamos haciendo de esta parte de aquí. Viene aquí, sigue el cablecito y cierra el circuito, ¿ya? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se dan cuenta? Aquí está el positivo, viene a la resistencia 1, viene la resistencia 2 y cierra en el negativo. Ya, todo este es el negativo, todo este cable de aquí. Y todo este de acá es el positivo. Entonces ahí estamos cerrando. Ahora, voy a medir el voltaje de la resistencia número 1. Se supone que el voltaje total es 5 voltios. Y se va a distribuir el voltaje tanto en la resistencia 1 como en la resistencia 2. Entonces yo tengo que poner positivo con positivo y negativo con negativo. Entonces aquí le voy a hacer negativo. Viene acá. A ver, ¿cómo se conectaba el voltímetro? ¿En serie o en paralelo? ¿En serie o en paralelo? En paralelo, muy bien. Entonces aquí estamos conectando el negativo. Yo tengo que poner al lado positivo. Recuerden que aquí comienza positivo y viene negativo. Positivo y viene negativo. Y cierra el negativo. Entonces, el positivo tengo que conectarlo aquí. Vengo aquí, positivo. Bueno, para que no se vea tan feo, pero se me van a cruzar los cables. Positivo y viene aquí al positivo, ¿ya? Puedo conectar en cualquier parte de estas, porque de todas formas es el mismo punto en común. Entonces ahora yo voy a medir este de aquí que es negativo, tendría que cambiarle el color a negro, ¿ya? Y de ahí simplemente iniciar simulación. El voltaje máximo es 5, entonces debe ser un valor inferior a 5. Si yo le doy iniciar simulación me dice que es 3,33. Por lógica, como solo tengo dos elementos, yo tendría que hacer simplemente en una nueva. Si la una vale 5, a ver, aquí está. Voltaje es igual a voltaje 1 más voltaje 2. Si yo ya sé que este es 5 y este es igual a 3,33,
¿cuánto vale el voltaje 2? Simplemente resto, ¿ya? Entonces ahí yo pongo en la calculadora 5 menos 3.33 y me debería salir algo cercano a 1,67, ¿ya? Entonces, ya, a ver, no sé por qué me sale esta cosa de aquí. A ver, bueno, ya, a ver, ahí. Entonces en esta parte de aquí me dice que en la resistencia 1 es 3,33. Yo vuelvo a eliminar los cables, vuelvo a eliminar los dos cables y ahora voy a conectarle acá en la otra resistencia. Entonces negativo tengo que conectar con el lado negativo, que sería este de aquí, y positivo tendría que conectarle con el lado positivo, ¿ya? Que sería este de aquí, ¿ya? Y simplemente, bueno, ya le podría cambiar el color a rojo. Y aquí le voy a enviar la simulación y debería darme ¿cuánto de voltaje? ¿Se acuerdan el valor? 1,67 era, ¿ya? Y exactamente me da ese voltaje. ¿Qué significa? Que el voltaje en un circuito, ¿este circuito es en serie o en paralelo? ¿Es en serie o en paralelo? En serie. Ya, muy bien, ya nos dimos cuenta que ya es un circuito en serie. Ya no hay por qué adivinar. Se dan cuenta, uno está a continuación de otro, cada elemento, y tenemos una única malla formándose aquí. Entonces, bueno, ya hicimos el voltaje. Ahora yo quiero saber cuál es la corriente. Ya, simplemente para saber cuál es la corriente voy a quitar aquí el amperímetro. Yo aquí estoy conectando el voltaje, ya. Estoy midiendo el voltaje ahí. Pero si yo quiero medir la corriente, tengo que coger, nuevamente voy a dibujar la fuente, ya. Voy a dibujar la resistencia 1. Y aquí tengo que conectar el amperímetro. ¿Esta conexión del amperímetro es en serie o es en paralelo? Fíjese en esta conexión de acá cómo está el voltímetro. Fíjese en dónde está. Yo quiero medir el voltaje en este elemento. Esta conexión está punto común aquí y punto común acá. Pero si yo vengo acá, este ya no tiene punto en común con este y con este. ¿Ya? Esta conexión, ¿en qué es? ¿En serie o en paralelo? ¿Perdón? Fíjense, muchachos. A ver, ¿me repite por favor más altito? Sí, muy bien, en serie, en serie. Este de acá es en paralelo, el voltaje y la... A ver, vamos a ponerle una fichita aquí que diga... A ver, ¿dónde están las notas? Aquí. Voltaje y resistencia se mide en paralelo. ¿Ya? A ver. Y aquí vamos a poner otra nota. La corriente se mide en serie. Y así es la forma más sencilla de que ustedes pueden dañar el multímetro. ¿Ya? La corriente se mide en serie. El voltaje y la resistencia se miden en paralelo. Ya, si yo conecto directamente. Ahora, en esta parte de aquí lo que vamos a hacer es, en este circuito, le voy a conectar punto con punto directamente para como que fuera así la conexión. Obviamente nosotros sabemos que es al revés, ¿ya? Lo único que va a pasar es que me va a dar el valor negativo. Pero ahí estoy haciendo una conexión en paralelo. Ahí se ve clarito que es en paralelo, ¿sí? Solo que está conectado al revés. Entonces, si yo le hago iniciar la simulación, me sale menos 3.33. Porque está conectado al revés. Las puntas están al revés. Entonces, si yo quiero hacer el amperaje, aquí me bota valores medios raros. Pero es porque no estoy conectando bien. ¿Ya? Entonces, si yo quiero medir la corriente, yo tengo que eliminar estos cables de aquí. Yo tengo que conectarlo ahí, el amperímetro, en serie. ¿Ya? Simplemente yo voy a eliminar este cable
y el positivo le voy a conectar a un lado, a este de aquí, y el negativo le voy a conectar hacia el otro lado. ¿Sí? Yo tengo que fijarme cómo es el sentido de la corriente. Si se dan cuenta, viene así, viene aquí, comienza en el positivo y termina en el negativo, aunque yo ya les había explicado que en la vida real es al revés, pero bueno, ya todos los elementos, toda la instrumentación, todo lo hicieron como que fuera que sale del positivo. Entonces vamos a seguir el camino. Viene del positivo, sigue la corriente y llega al negativo, que sería este de acá, y otra vez sale del positivo y llega al negativo. Entonces, si es que yo mido la corriente ahí me sale el valor correcto de corriente, no los 10 que salió antes. Antes salió valores por salir, ¿ya? Entonces, si yo quisiera ponerle bien, que no se me crucen los cables, yo tendría que rotar esto de aquí. Ahí. Ya, ahí estaría haciendo la conexión correctamente. Yo le podría hacer la conexión desde abajo para que ella se vea bonito. No sé si es que me vaya a dar el valor bien o va a salir virado. Veamos si es que sale virado. Sí, sí sale virado. Tendría que virar la computadora para poder leer eso. Pero ahí es la propia conexión. El negativo viene con el negativo, el positivo con el positivo. Y pues, a ver, yo podría seguir girando un poquito para que, a ver si es que ahí se alcanza a divisar mejor. A ver, alcémoslo por ahí más o menos. Ya, ahí se debería observar más claramente. Pero si se dan cuenta, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me sale 0? Algo se me movió. No entiendo por qué sale 0. No debería salir 0. A ver. No se me borró nada. Sí debería estar la corriente, si está bien conectado. Sí está bien. ¿Por qué salió 0? Ahí sí ya salió 3.33. Si se dan cuenta, el positivo está en el lado que es positivo y el negativo está en el otro lado, ¿ya? Porque todo elemento cuando se polariza, a ver, aquí vamos a hacerle de nuevo el circuito. Todo elemento viene la fuente, ya, viene aquí, este es el positivo y el negativo. Vengo aquí, viene a la resistencia, ya, y este es positivo, este es negativo. Sigue la otra resistencia, ya, la resistencia 2, resistencia 1, este es positivo y el otro lado es negativo, ya. Así es como se hace la conexión. Entonces yo tengo que seguir este sentido, porque toda la conexión de la corriente está en ese sentido, ya. Esa va a ser la corriente 1, ya, y la corriente 1 es la corriente total de todo el sistema. Aquí tengo más y menos, viene por aquí más y menos, ¿sí? ¿Sí se entiende? Entonces lo que aquí ustedes deberían hacer es esto mismo. Simplemente van a colocar dos valores de dos resistencias distintos y me van a hacer un circuito en este programa que se llama Tinkercad. Yo ya les voy a pasar el video, ahorita ya voy a finalizar la grabación